Buenos días, mi nombre es María Alejandra Mancebo Antúnez, estudiante del Diplomado de Herramientas Tecnológicas de la Universidad de Yacamú. En el día de hoy les voy a conversar sobre didácticas en la educación virtual, aprender haciendo. Ese aprender haciendo y esas didácticas en la educación virtual nos ubica en práctica, nos ubica en praxis, nos ubica nos ubica qué aprender y cómo enseñar y cómo estudiar. Esa figura de cómo aprender, cómo enseñar, guarda relación con la globalización. La globalización es un proceso de transformación social, política, cultural, que ha involucrado y que ha afectado, inclusive revolucionado, diversas áreas políticas, económicas, culturales, de las cuales no ha escapado la educación. Si esa evolución y esa transformación, revolución, ha afectado y ha desarrollado e impactado la educación, la misma la armonizamos con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y ese desarrollo de las nuevas tecnologías nos ubica cómo se debe aprender y cómo se debe enseñar en la nueva era, una era de información donde la tecnología y el uso de las herramientas web nos ha permitido un nuevo avance. Ese avance viene dado conforme si la educación es presencial, semipresencial, a distancia o virtual, lo que nos permite indicar qué es educación. Educación es un proceso de transformación social y ese proceso de transformación social viene orientado en un constructo de diálogo entre los actores sociales involucrados. Esos actores sociales involucrados vienen conforme al tipo de educación que se vaya a poder presentar y de acuerdo al modelo teórico, práctico que se le vaya a poder desempeñar. Nos ubica entonces si la educación presencial tiene una forma de aprender, una forma de enseñar, cómo sería la forma de aprender y enseñar en la educación virtual. Una educación virtual que es vista como una alternativa de innovación, de aprendizaje y de enseñanza que traspasa fronteras porque las apertura. Si traspasa fronteras y las apertura, nos preguntamos cómo, cuándo, de qué manera se va a poder desarrollar. Y ese cómo, cuándo y de qué manera se va a poder desarrollar nos ubica entonces en el punto central de nuestra conversación. Didáctica. Didáctica, aprender y enseñar. Práctica, que para muchos entonces es conocido de la didáctica como el arte, como la figura, como la ciencia, como la técnica. El arte de aprender y de enseñar. Un conjunto de saberes. Pero ese conjunto de saberes está orientado ¿en qué? En que es una disciplina fundada en la práctica, de acuerdo a las teorías pedagógicas, para enseñar y para formar, que se construye conforme al rol que va a tener cada uno de los protagonistas de ese proceso educativo, educador y educando, tomando como objetivo la forma y el desarrollo y las estrategias en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Didáctica en educación virtual guarda relación entonces con las prácticas de las teorías pedagógicas. Ya vamos ubicándonos cómo aprender y cómo enseñar en esa educación virtual, pero continuemos en esta aventura. Si determinamos y definimos su didáctica, nos preguntamos cómo hacer uso de esa didáctica. Y ese cómo es el método. Y ese método guarda relación quién es el docente en la virtualidad y quién es el alumno en la virtualidad, para poder determinar cómo va a aprender y cómo va a enseñar ese docente y de qué manera va a emplear la figura de las estrategias. Cuando hablamos entonces de esa figura de las estrategias, lo primero que debemos ubicar que no aprende de la misma manera, como ya se los había dicho, en lo presencial y en lo semipresencial, a la virtualidad. Porque la virtualidad, si bien es cierto, nace en un contexto de la educación a distancia o en la figura de la semipresencialidad y nace conforme a la evolución que ha tenido las TIC dentro del desarrollo tecnológico y ese proceso de globalización, la misma se erige como un proceso de transformación nuevo y alternativo de la enseñanza y el aprendizaje. Y ese nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje puede ser desde el punto de vista electrónico, puede ser desde el punto de vista semipresencial, puede ser desde el punto de vista de los celulares o puede ser inclusive desde las redes, a través de una metodología o método sincrónico como lo que estamos viendo en este momento o asincrónico, que va a ser esos encuentros dentro del desarrollo de los entornos virtuales y que muy bien lo hemos practicado en las clases del diplomado. El método sincrónico y asincrónico, bajo el contexto de una educación virtual orientado en un método, bajo la figura de una didáctica, nos permite determinar cómo se planifica, cómo se programa, cómo se organiza una enseñanza, cómo se organiza el estudiante para poder construir conocimiento en la educación virtual. Esa figura se llama estrategias didácticas, que son instancias con métodos, con técnicas y a su vez con medios para poder proporcionar
conforme a la flexibilidad, una relación de un tratamiento didáctico haciendo uso de las herramientas tecnológicas. De allí que cuando hablamos de la estrategia, de la manera como voy a organizar y voy a planificar esa enseñanza y ese aprendizaje, debo tener cuál va a ser el contexto, dónde, de qué manera va a ser mi entorno. Una vez que tengo el entorno, determino cómo voy a presentar el conocimiento, con un video, con un tutorial, con enlaces, con documentación, con láminas de PowerPoint, para luego construir ese conocimiento que voy a incentivar al estudiante, a través de láminas, a través de video, a través de encuentros, a través de foros de duda, a través de algún tipo de herramienta tecnológica como las mandalas o las infografías, para llegar que una vez que se construye el conocimiento, puede el estudiante reflexionar sobre lo que ha aprendido. Ello nos permite determinar entonces que si la estrategia es una programación que cambia conforme al entorno virtual, la misma tiene que ser flexible. Pero flexible no significa que carece de nivel académico y de excelencia, todo lo contrario. Flexible significa que el tiempo lo escoge el estudiante. Él decide la manera como va a construir su conocimiento y lo que él quiere invertir en su conocimiento. El espacio lo tiene el entorno de esa aula virtual y la metodología sincrónica asincrónica va a estar orientada conforme al docente, pero también a lo que yo quiera como estudiante determinar y poder brindar en esas herramientas. Ello me permite indicar que en la actualidad de la educación virtual, con esa didáctica se transforma, se revoluciona, valga la redundancia, el contexto de esa educación, porque el estudiante deja de ser pasivo, repetitivo de lo que le ha indicado el docente, para convertirse en el dueño del proceso, para ser el protagonista del mismo, porque construye conforme a las herramientas que se les está otorgando a través de un aprendizaje reflexivo. El docente deja de ser el dueño, el monopolizador de ese conocimiento. Nos permite entonces indicar de una manera clara y concisa cuál va a ser el modelo teórico o el marco teórico que tiene esta educación, que pasa o traspasa lo cognitivo, lo volitivo, para orientarse en la figura del constructivismo. Constructivismo porque se aprende, se reflexiona, se construye con las herramientas de un docente mediador y de un alumno protagonista. En definitiva, la estrategia, la didáctica y la educación virtual nos orienta y nos lleva a un nuevo docente. Y ese nuevo docente nos permite señalar, ¿puede el docente presencial dar clase en la virtualidad? Sí puede, siempre y cuando acepte y entiende que va a tener un rol diferente y que va a existir un cambio de paradigma. El nuevo docente en la virtualidad es una persona capaz de entender que dejó de ser el dueño para ser el mediador, para ser creativo, para ser innovador, para hacer en el contexto de la excelencia el uso de las herramientas tecnológicas y poder participar de una manera amena en los foros, motivando, resolviendo dudas y hasta planificando el contexto de la participación del curso. Ese docente debe tener un rol pedagógico, debe saber enseñar, debe tener un rol social, debe saber interactuar para que se pueda conseguir la construcción del conocimiento. Debe tener un rol de seguimiento y de evaluación, a su vez con un rol de dirección. El nuevo docente, si bien debe aplicar las herramientas tecnológicas, tiene que hacer uso de la gama de conocimiento y lograr transmitir de una manera amena a través de algo que traspasa frontera como es la educación virtual. Quiero decirles que mi experiencia personal en el diplomado ha sido satisfactoria. No solamente he descubierto la necesidad de seguir aprendiendo, por eso el nombre de esta conversación, aprender a aprender. Y ese aprender a aprender me ha permitido señalar no solamente las nuevas formas de poder ayudar al estudiante a construir, pero como estudiante me he dado cuenta que soy dueña responsable de mi nuevo proceso de educación. Por ende, los invito a esta aventura que realmente es fascinante.